Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con HTML. HTML. Dijimos, y si no dijimos, ahora decimos que HTML es... tengo el teclado mal. HTML es Hyper Text Markup, creo que se escribe así. Markup Language. Hypertext Markup Language. ¿Qué es esto? Es un lenguaje de hipertexto o de enmarcado de hipertexto. Bueno, busquen la traducción en Wikipedia y vamos a ver qué es lo que dice. Como dijimos, esto no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de enmarcado que nos va a permitir armar una estructura de lo que luego queremos que se muestre en el navegador. El navegador va a leer el código HTML, lo va a interpretar y va a dibujar en pantalla lo que nosotros le hayamos dicho que dibuje. Nosotros podemos arrancar esto con un simple bloc de notas de Windows. Recordemos que para escribir HTML nosotros vamos a contar con lo que se denominan etiquetas, bien, etiquetas o tags, conocidos como tags, y la mayoría de los tags en HTML tienen una apertura y tienen un cierre. Lo primero que tengo que hacer es establecer el tag HTML, que es el que va a decir que esto es un documento HTML. El siguiente tag que tengo como por default en un documento HTML es el head, también de apertura y de cierre. Y finalmente el tag por defecto que tengo que tener es el body, también de apertura y de cierre. Body. Bien, esta es la estructura básica que tiene que tener un documento HTML. Abre HTML, cierra HTML, esto indica el inicio y el fin del documento. Tiene un apartado head que abre y cierra, en el cual van a haber configuraciones varias, por ejemplo el título de la página o por ejemplo algunos parámetros que vamos a configurar después. Abre y cierra title. Bien. Y en el body va a estar todo lo que nosotros vamos a querer que se dibuje en mi página. Por ejemplo, un título que es un H1, el título de mi web. Bien, fíjense que yo acá no estoy usando ningún tipo de entorno de desarrollo, no estoy usando ningún tipo de entorno de desarrollo de IDE de nada. Simplemente estoy usando el bloc de notas. Lo que hago ahora es archivo, guardar como, y le puedo poner cualquier cosa. .html, lo guardo en el escritorio, guardar, y fíjate que ya me lo toma como una extensión de Google Chrome. Yo le doy doble clic a esto, me va a levantar una sesión del Chrome y acá tengo mi primera página web, ¿ok? Con el título que configuré en el head de la página y con el título de mi web, que es lo único que me muestra por ahora, ¿sí? Fíjate que para escribir esto no necesito más que un bloc de notas, ya que HTML no es un lenguaje de programación que requiera de compilación, de linkers, de frameworks, de todas las cosas que nosotros conocemos hasta ahora. Es simplemente un lenguaje interpretado, el cual el navegador va a saber comprender y bueno, a partir de eso dibujar en pantalla, ¿no? Es un lenguaje de enmarcado, que lo que hace es establecer cómo se van a mostrar y qué cosas se van a mostrar en pantalla en mi navegador. ¿Estamos? Bueno, todo muy lindo con el bloc de notas y con Windows, pero acá me volví al Mac y me abrí este entorno de desarrollo que se llama Visual Studio Code, que en realidad más que entorno de desarrollo no deja de ser un editor de texto enriquecido, ¿sí? Como por ahí conocerán algunas personas, el Sublime Text o el Atom o el Brackets o el Notepad, famoso y viejo y conocido Notepad++. Es un editor de texto como el bloc de notas, pero que tiene un par de herramientas más integradas. Entre ellas la posibilidad de ya decirle, por ejemplo, a este desde acá, que esto va a ser un documento HTML. Entonces ya por default te empieza a cambiar el iconito, la extensión y los colorcitos de las cosas que vos empezás a escribir. Lo primero que voy a hacer acá, por ejemplo, entonces es escribir HTML. Fíjate que ya también cuenta con un IntelliSense, que desde ya no tiene el bloc de notas. Le digo que esto va a ser un documento de HTML5, simplemente toco Tab y ya me arma toda la estructura principal como la que estábamos viendo antes. Fíjate que arranca HTML y termina HTML, arranca head y termina head. Fíjate que también te marca dónde empieza, dónde termina, esto es muy emocionante. Body. Agregó un par de cositas más acá, un par de configuraciones básicas que tiene que tener todo documento HTML. Bien, entre ellas por ejemplo está el título de mi web, vamos a ponerle Pokédex, vamos a arrancar ya con nuestro Pokédex.
el título de la página y un par de cuestiones más que tienen que ver con, por ejemplo, en este caso, la codificación en el cual va a estar el documento, para que no tengamos problemas con caracteres especiales y ese tipo de cosas, una compatibilidad para la transformación de el contenido para mobile, pero hasta ahí nomás. Y también una compatibilidad en este caso con Internet Explorer. Bien, en el body es donde nosotros vamos a empezar a tener la magia. Si yo guardo esto, no está guardado, lo voy a guardar, por favor guarden. Voy a decir index.html. Index es como se suele llamar la página inicial. Vos dentro de una web generalmente vas a tener varios archivos HTML, no vas a tener uno solo. Así como nuestras aplicaciones tenemos muchos forms o tenemos muchas clases, en una web vas a tener varios HTMLs. Bueno, el HTML principal, donde arranca la aplicación, generalmente se denomina index.html. Entonces voy a guardar esto, voy a crear una nueva carpeta en el escritorio, a la que le voy a poner primera web, y voy a crear. Y en esa primera web voy a guardar index.html. Bien, lo guardo, y si ahora voy a esa carpeta, primera web, y abro ya acá me lo hace con el Safari, pero lo voy a abrir con el Google Chrome. Abrir con Google Chrome, lo mismo. Bien, en este caso no tiene nada, pero sí me tiene el título de Pokédex. No tiene nada porque no le escribí nada. Vamos a venir acá entonces y vamos a codificar algo. Por ejemplo, el mismo H1 que habíamos codificado antes. Fíjate que ahora ya te lo toma. Si yo le toco Tab, ya me arma el H1. Bien, y acá entonces vamos a decirle Pokédex. Guardar, actualizar, y ya está empezando a aparecer acá las cosas que yo estoy construyendo en el body de mi aplicación. Ok, como les decía, acá la mayoría de los tags o de las etiquetas van a tener una apertura y van a tener un cierre. Por ejemplo, fíjate, H1 también tiene apertura y cierre. Vamos a escribir otro, P. Un P es para escribir un párrafo. En este caso vos podés poner una descripción. Esta es una web en la cual vamos a mostrar la información de todos los Pokémon del mundo. Bien, ok, esto es un párrafo. Yo vengo y actualizo, ya me empieza a aparecer. Fíjate que cada etiqueta tiene un formato por default. Bien, el H1 por defecto es grande y el párrafo es un texto normal. Si yo pongo, por ejemplo, vamos a poner un H3 para que se note bien la diferencia. ¿Cómo le podemos poner? La agenda, la agenda de los Pokémon. Actualizo y fíjate, no es tan grande como el H1, pero tampoco tan chiquito como el P. Bien, cada etiqueta ya viene con una especificación por default. Yo acá no le estoy diciendo que quiero un tamaño, que quiero un color, que quiero una posición, nada. Simplemente estoy diciendo vos sos un H1. Bien, H1 son los títulos, todos los que son H son títulos, H1, 2, 3, creo que hay hasta el 7. Son títulos, subtítulos y diferente formato de título para una página. P son los párrafos y bueno, de a poquito vamos a ir viendo algunas etiquetas más. Otra etiqueta muy común es el IMG, ¿sí? IMG Tab, y el IMG tiene básicamente estas dos características. Por un lado, source, que es desde dónde vas a obtener la imagen. Yo en este caso le voy a poner una URL que me voy a sacar de acá, por ejemplo este primer Pokémon. Voy a decir copiar la imagen copiar la ruta de la imagen y la voy a pegar acá. Voy a guardar, y si actualizo esta pantalla ya me está apareciendo acá la imagen del Pokémon. Bien, el ALT es un texto alternativo, Bulbasaur, no sé si se escribe así. Es un texto alternativo que sale a jugar a la cancha cuando hay algún problema con la imagen. Por ejemplo, ahí le saqué un carácter y la imagen no aparece. Bueno, en su lugar te va a aparecer el nombre de la descripción, bien, que vos le hayas puesto. Ok, H1, H3 como alguno de los tags, P para párrafo, IMG para imagen. Tenemos algunas otras etiquetas como div, por ejemplo, como span. Son etiquetas para el acomodamiento, digamos, o el ordenamiento del contenido dentro de una página web. También tenemos otro, por ejemplo, una tabla, que ahora vamos a armar una tabla completa. Y después empezamos a tener otros tags como por ejemplo los section. Bien, todos estos son
tags para acomodar la información dentro de una página de internet. Y bueno, cada uno tiene su historia. Por ejemplo, del principio de los tiempos se usaba una tabla para todo, que es lo primero que vamos a usar ahora para que vean. Por ejemplo, vamos a tratar de imitar, acomodar los Pokémon así, de esta manera. Bien, yo ahora voy a agregar varias imágenes y vamos a ver qué pasa a medida que las agregue. Y después vamos a ver cómo acomodarlas. Entonces, por ejemplo, lo primero que se utilizaba era tablas. Después se empezaron a utilizar divs y spam, pero principalmente divs para acomodar las cosas. Se sigue usando mucho lo que es divs para acomodar las cosas dentro de una página con ayuda de frameworks de visuales, por ejemplo Bootstrap, que ya tiene una serie de clases de CSS. Entonces vos escribís un montón de divs, le tirás un par de clases de CSS y más o menos te empieza a acomodar la cuestión, pero ya lo vamos a ver. Y después, bueno, los spans. Después aparecen con HTML5 los section, aparece header, aparece footer, que vienen a ser las etiquetas semánticas para describir exactamente cada una de las secciones de nuestra página web. Si ustedes van a una página cualquiera de internet, no sé, vamos a decir por ejemplo Mercado Libre. En la página Mercado Libre vos vas a tener un header, que va a ser esta parte del menú, con todas las opciones estas. Vas a tener una sección principal con, no sé, en este caso tenés un banner tipo carrusel. Vas a tener todas las opciones principales y al final de todo vas a tener lo que se denomina footer o pie de página con alguna información adicional o algunas opciones finales. Entonces, a partir de la llegada de HTML5 se creó una etiqueta principal o una etiqueta puntual para cada una de esas secciones. Bien, un header, un footer, sections, varios sections para toda la parte del medio y bueno, ese tipo de cosas. En algunos sitios se usa, en algunos sitios no se usa. De a poquito vamos a ir viendo qué nos conviene, qué no nos conviene y qué es lo que vamos a ir usando. Por ejemplo, yo para arrancar puedo hacer varias de estas imágenes de Bulbasaur. Vengo acá, voy a ir a actualizar y fíjate lo que pasa: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, me empieza a apilar las imágenes una al lado de otra mientras tenga lugar y se empieza a ir para abajo a medida de que, bueno, no va teniendo más lugar, ¿no? Supongamos que yo quiero acomodarlo de 3 en 3. Vamos a acomodarlo, acá está acomodado de 4 en 4, pero bueno, como estos tres son un equipo y este hasta acá son otro equipo, vamos a acomodarlo de 3 en 3. Bien, voy a borrar un par de estas. Vamos a borrar todas. Voy a armar entonces para eso una tabla. Bien, una tabla para decir, bueno, yo voy a tener una tabla con dos filas, una fila, dos filas y en este caso con 3 columnas, porque quiero no 4, en este caso supongamos que tiene 4, yo quiero armar 3 columnas, 1, 2, 3 columnas con una, 2 filas. Bien, bueno, para armar una tabla en HTML yo voy a decir tabla. La tabla va a tener que tener filas, las filas son denominadas TR, TR y TR, yo ahí tengo 2 filas. Bien, pero todavía en este momento van a ser 2 filas sin ninguna separación. Supongamos que va a ser 2 filas así a lo largo, 2 filas a lo largo. Lo que tengo que hacer yo adentro de cada una de las filas es decirle cuántas columnas quiero. Las columnas son los TD. Entonces yo acá voy a crear 3 TDs. Bien, y acá voy a hacer lo mismo, TD, y voy a crear 3 TD. Y en cada uno de esos TD voy a poner una imagen. Por ejemplo, esta imagen. Esta imagen. Por ejemplo, esta imagen la voy a poner acá, voy a pegar, voy a pegar, voy a pegar, voy a pegar, acá también y acá también. Guardo, acá me quedó algo mal, este TD me quedó acá, va al final. Guardo y vengo, actualizo nuestro Pokédex y fíjate cómo ya me empieza a acomodar de la manera que yo quiero las imágenes. ¿Sí? Vamos a ponerle, si quieren, las imágenes correctas para que ya quede. Y a ver cómo quedó. Ahí va. Bien, ya va tomando forma nuestro Pokédex que nos estamos sacando de acá. ¿Sí? Ok, bueno, hasta acá algunos elementos, algunas etiquetas de HTML. Tenés algunas otras, como decíamos hace un rato, los divs. Ya de a poquito los vamos a ir viendo. Esto, por ejemplo, ya en principio es una tabla que te permite acomodar un par de cosas, en este caso un par de imágenes. Cada uno de los elementos dentro de HTML también tiene
aparte de, por ejemplo, como los textos, su tamaño, tienen también su disposición dentro del ámbito de la página. Por ejemplo, los divs, si vos pones varios divs, cada div se va a apilar uno arriba del otro. Vamos a hacer una prueba, mira, vamos a crear otra etiqueta que es un label, por ejemplo. Vamos a crear otra etiqueta que es un label y vamos a ponerle etiqueta 1. Etiqueta 1. Y vamos a crear otra más. Vamos a poner etiqueta 2 y vamos a ponerle etiqueta 3. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con las imágenes. Entonces yo vengo, actualizo y fíjate lo que pasa. Me pone etiqueta 1, 2, 3, una al lado de la otra. Bien, porque este es un elemento cuyo ordenamiento es ir apilándolo uno al lado del otro, igual que eran las imágenes en su momento. Y si yo quería acomodarlas de otra manera, las tuve que meter en una tabla. Yo puedo acomodar estas etiquetas una arriba de la otra, también poniéndolas dentro de un div. Bien, yo copio este div acá. Tengo 3 divs. Los divs, como decíamos recién, cada elemento tiene un ordenamiento por default. El de las etiquetas es uno al lado del otro. El de los divs es uno encima del otro, apilado uno encima del otro. Entonces, si yo pongo una etiqueta dentro de un div cada una, si yo actualizo acá, me va a poner una etiqueta arriba de la otra. Bien, entonces así, si yo quiero empezar a ordenar las cosas, ya puedo ir usando divs. Yo, por ejemplo, al lado de esta etiqueta podría poner un input, que es una caja de texto, y la caja de texto se va a ordenar al lado. Pongo otro input acá, vamos a cambiar este por un botón. Bien, y ahí ya voy armando una especie de mini formulario. ¿Estamos más o menos? Y fíjate, en este caso lo ordenamos con divs y no con tablas. Yo dije, quiero que cada uno de estos conjuntitos se ponga uno arriba del otro. Si yo le saco los divs, como vimos hace un rato, esto se va a poner uno al lado del otro todo ahí hasta que entre en el ancho de la página. Después se va a empezar a ir para abajo. Bien, hasta acá algunas de las etiquetas generales, cada una con sus características. Todas estas características que tienen las etiquetas pueden ser alteradas por medio de CSS. Bien, por medio de CSS. ¿Ok? Cascade, Style, Sheets. ¿Sí? Hoja de estilo en cascada, que es el compañero inseparable de HTML. Yo puedo a cada uno de estos elementos alterarlos a partir de ponerle un style. Bien, un estilo distinto. Y hay un montón de propiedades que yo puedo utilizar a partir de CSS para cambiarle la cara, digamos, a cada uno de estos elementos. Hay varias maneras de implementar CSS. Hay, digamos, dos maneras principales. Una es inline, una se denomina inline y quiere decir que yo a un elemento, por ejemplo al H1, le voy a agregar un estilo en línea. ¿Sí? Le voy a decir acá que su color va a ser, por ejemplo, blue. Que su color va a ser, por ejemplo, blue. Entonces vengo acá, actualizo y empieza a cambiar y el color es blue. Así como eso, yo le puedo cambiar un montón de otras cosas. Le puedo cambiar el tamaño, font color, le puedo cambiar el tamaño, font size, y el tamaño quiero que sea 60 píxeles. Actualizo y esto ya empieza a cambiar el tamaño. Bien, hay un montón de propiedades que yo puedo utilizar y esta línea puede ser larguísima con todas las características que yo le puedo agregar a un H1. Todo esto, obviamente cada uno de los tags le aplica distintos sets de características. Esto es cuestión de ir viendo lo que necesitamos e ir investigando qué es lo que hay disponible. Esta es una manera entonces de agregar estilo a una etiqueta, a cualquier etiqueta dentro de HTML, de manera inline, en línea. Otra manera es simplemente centralizando. Yo puedo centralizar estilo agregando acá una etiqueta style y dentro de ella voy a escribir reglas de estilo para los elementos que estén en este documento. Para escribir las reglas de estilo acá centralizadas, yo tengo tres maneras de hacerlo. Una de las formas es la forma directa, digamos, a partir de la cual yo digo, por ejemplo, todos los H3 van a tener este formato. Por ejemplo, un color, vamos a ponerle red. Bien, un tamaño, vamos a decirle un font size, no sé, vamos a ponerle 40 píxeles.
Bien, entonces todos los H3 que haya van a tener este formato. Si yo digo el nombre del tag y entre llaves le pongo todas las características que quiera, esas características van a aplicar para todos los tags de ese tipo. Fíjate, vengo, actualizo el H3 rojo, el H1 no, porque es un H1. Ahora, si yo más abajo por acá digo, acá vamos a decir, agrego otro H3, le digo sumar dos números, guardo, vengo acá y este H3 también tiene las mismas características, porque yo de manera centralizada dentro de esta etiqueta style agregué lo que sería una especie de clase dentro de este tag que centraliza el estilo. Lo que hice fue decirle que a todos los H3 van a tener estas características. Supongamos que yo no quiero que todos los H3 tengan esas características, yo quiero que algunos la tengan y algunos no. Bueno, yo puedo llegar a crear una clase que se llame título especial, por decir algo, ¿no? Entonces abro acá y listo. Acá digo que el color va a ser, por ejemplo, digamos green, y el tamaño, font size, va a ser, digamos, vamos a decirle 30 píxeles. Bien, entonces, si yo digo que todos los H3 van a tener este formato, perfecto, pero yo puedo decir, por ejemplo, que tengo una clase que se llama título especial. Esa clase yo la puedo usar con cualquiera, por ejemplo, la puedo usar con el párrafo, class, y le digo que use la clase título especial. No sería quizás lo más apropiado que un párrafo tenga título especial. No sería lo más apropiado quizás que un párrafo tenga ese formato, aunque depende del diseño de la página web. Bien, pero fíjate, yo al párrafo le dije que quiero que haga uso de esa clase, y al H1 también le voy a decir que quiero que haga uso de esa clase. Título, no, este H1 no, vamos a decirle, porque este ya tiene ahí los colores en línea. Vamos a decirle a este otro H3 título especial. Vamos a actualizar. Bien, entonces ahora nuestro H3 empieza a tener las características que pusimos en la clase, ¿sí? Fíjate una particularidad, esto está en negritas y esto no, ¿sí? Lo que está sucediendo acá es que los estilos que yo le estoy diciendo en esta clase se están agregando a los que ya tenía el H3 por default. El H3 por default ya viene en negrita. Si yo comento todo esto, vamos a comentar todo esto, no, acá no hay ningún formato para ningún H3, vengo y actualizo. Este es el formato del H3, el formato nativo, digamos. Está en negrita, fíjate la diferencia. Esto está en negrita. ¿Qué pasa? Como yo no dije nada acá sobre la negrita, lo deja como estaba. Si yo, por ejemplo, acá hubiese dicho que no quiero que esté en negrita, bueno, lo va a sacar. Esto sería bold font weight. Vamos a decirle 100. Bien, y acá se le fue en negrita. Si yo le pongo font weight y le digo bold, vuelve a estar en negrita. Bien. Si no, pisa la propiedad que tenía de negrita y hace uso de esta, font weight. Bien, entonces acá fuimos agregando algunas cuestiones. Hay un montón, desde ya que hay un montón de características de CSS que se pueden utilizar para hacer una cuadrícula en la tabla, para ordenar esto en el centro, a la derecha, a la izquierda, flotando sobre el texto. Hay un montón de cosas que se pueden agregar, que la idea es que de a poco vayamos viendo a medida que vayamos necesitando, consultando, investigando, buscando lo que necesitemos utilizar. Voy a cambiar un poquito esto de lugar, voy a dejar acá arriba, le voy a hacer unos mínimos cambios. Por ejemplo, a este le voy a decir número 1 y a este le voy a decir número 2 y le voy a poner un ID, voy a decir a este no, y le voy a poner acá un ID del input que va a ser ID txt número 1, ID txt número 2. Está, acá tengo un label número 1 y un input txt número 1. Tengo un label
número 2 y un input txt número 2 y un botón aceptar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya vimos un poquito de HTML, vimos un poquito de CSS. No vimos la tercera parte de CSS, que sería poner esto en un archivo, bien, que sería como lo último. Vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo le vamos a decir, por ejemplo, acá, que va a ser de tipo CSS. Esto no hace falta hacerlo siempre así. Si yo pongo guardar como y le pongo la extensión CSS, estilos.css, ya automáticamente lo toma. Yo no necesariamente le tengo que decir vos vas a hacer CSS. Saco este estilo de acá, lo pego acá, que sería como una librería de estilos, digamos. Ya no hace falta más que este style acá. Guardo, vengo, actualizo y los estilos se fueron todos, menos los del H1 porque estaban inline. Bien, los H1, el H1 tenía acá estilo inline, pero la hoja de estilos no está siendo tomada. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es incluirla. Bien, ¿dónde la voy a incluir? Acá, en el head voy a incluir la hoja de estilos. Yo le voy a decir que estilos.css es mi hoja de estilo. Es un link de tipo hoja de estilo y a la referencia estilos.css. Vengo, actualizo acá y ya me empieza a tomar el estilo de vuelta. Yo puedo cambiar cualquier cosa acá que ya me lo va a tomar. Bien, vengo, actualizo y ya me lo va a ir tomando. ¿Sí? Ok, entonces sigamos con esto. Yo acá creé el formulario, una label, creé una caja de texto, otra label, una caja de texto y un botón. Ya vimos entonces qué es HTML, vimos cómo armar un documento básico de HTML con un par de cositas. Vimos algunos tags de HTML, algunos tags básicos como el título, como un párrafo, como una imagen, como un div. Bueno, también vimos labels y vimos inputs. Vamos a ver cómo utilizar, por ejemplo, ahora este label y cómo estos inputs y cómo utilizar este botón. Bien, además de HTML le agregamos un poquito de CSS para meterle un toque de color y un poquito de ordenamiento a las cosas. Lo que vamos a ver ahora es meterle un poco de funcionalidad con el tercer eslabón, que es JavaScript. Para poder escribir JavaScript hago algo parecido a lo que hice con Style, hago una etiqueta JavaScript y bueno, lo que yo puedo hacer acá, por ejemplo, es una función. Puedo crear una función que se llame sumar y que lo que haga adentro sea sumar dos números, los números que están guardados adentro de estas cajas de texto. Para ello yo puedo decir var número 1. A la variable número 1 le asigno el contenido de mi documento .getElementById o obtener elemento by ID, cuyo ID va a ser el ID que yo le asigné, entre comillas, .value. Bien, esto lo voy a copiar y voy a tener la variable número 2 y la caja de texto número 2. Entonces voy a obtener los dos valores. Bien, y lo que voy a hacer a continuación vamos a decir, por ejemplo, alert. Vamos a mostrar un mensaje en pantalla. Esto no es algo que se suele usar, pero para ver cómo funciona esto, la suma es dos puntos espacio y le vamos a concatenar la suma de número 1 más la suma de número 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se debería ejecutar esta función? Esta función se debería ejecutar cuando yo hago clic en el botón. Entonces lo que voy a hacer acá es, esto es todo nativo, decirle que cuando se haga clic al botón voy a llamar a un método que se llama sumar. Bien, guardo esto, vengo acá, actualizo, cargo dos números, 2, 3, toco aceptar y me dice la suma es 23. ¿Es correcto esto? 23. No, lo que está haciendo es concatenar el 2 con el 3. Y lo que está sucediendo acá es que como JavaScript es un lenguaje no tipado, ¿qué quiere decir que es no tipado? Quiere decir que no hace falta definir un tipo de dato. Yo acá estoy diciendo que estoy declarando una variable y nada más. Y es como estoy obteniendo un valor de una caja de texto, por default esto es un string. Entonces esto lo toma como string. Cuando yo uso el más, lo que hace con el más es tratar de concatenarlo.
Entonces lo que tengo que hacer acá es transformar esto en entero para que después lo trate como un número y realice la suma. Bien, entonces venimos acá, acepto, vamos a actualizar primero, venimos acá, actualizamos, ingreso un número, ingreso otro número, aceptar, y ahora sí me dice la suma es 5. Bien, y acá tenemos nuestra página con ya algo de funcionalidad. Podemos armar una calculadora, podemos hacer movimiento de cosas y todo. Bueno, hay que empezar a jugar un poquito con JavaScript y empezar a hacer cosas. Recordemos que JavaScript es un lenguaje de scripting, no es un lenguaje de programación, no es un lenguaje que se compila. Fíjate que yo acá sigo en un blog de notas, un poquito mejorado, pero no deja de ser un blog de notas. Acá no tenemos compilador, no tenemos linker, no tenemos framework, no tenemos nada. Simplemente es un poquito de texto y un navegador que lo está interpretando. Bien, JavaScript es un lenguaje interpretado, un lenguaje de scripting interpretado por el navegador. Bien, así como hicimos con los estilos, yo puedo tranquilamente tener mis funciones de JavaScript en un archivo aparte, acá por ejemplo, y acá yo puedo empezar a guardar todas mis funciones. Vamos a decir funciones.js. Fíjate que acá no le hice el truquito de cambiar el coso. Yo guardo y ya me lo toma como un documento de JavaScript. ¿Está bien? Lo tengo que linkear acá de la misma manera que linkeé la hoja de estilos, pero en este caso es un script. Voy a linkear un script que va a ser funciones.js. Vamos a ponerlo mal, vamos a poner funciones con doble s.js, vamos a guardar, vamos a guardar, vamos a guardar. Voy a venir, voy a actualizar acá y voy a decir 2, y voy a decir 4, y voy a decir aceptar. Y no pasó nada. Si yo hago clic derecho, inspeccionar, vamos a ver que acá tenemos, entre otras cosas, la consola. Lo que está sucediendo acá es que me dice sumar no está definido, no es un método definido en el on-click del botón, en tu línea 28. Esto sería nuestro error de compilación, si se quiere, que en realidad no fue un error de compilación, sino que fue un error en tiempo de ejecución. Cuando yo toqué clic, me dice, che, no sé qué es eso. Bien, no sabe qué es eso porque yo referencié incorrectamente. Entonces yo ahora guardo, vengo acá, actualizo, y ahora le digo 3, 4, aceptar, la suma es 7 y listo, ya no se queja más. Bien. Ok, eso fue un paneo general de lo que es HTML, de lo que es CSS y de lo que es JavaScript. Desde ya que con estas tres herramientas se pueden hacer muchísimas cosas más que lo que estamos viendo en este video, pero esto es una introducción para que nos vayamos poniendo en tema. Próximamente vamos a ver más cositas. Nos vemos.